Recording in progress. El 3 de enero del 2025 vamos a ver una oposición de Marte a Plutón. En realidad, cuando digo vamos a ver, no estoy siendo rigurosa, porque Plutón, al ser un planeta que está tan lejos de la Tierra, no es visible a ojo desnudo. Sin embargo, nosotros sabemos que esa oposición representa una enorme tensión, porque las oposiciones son aspectos tensos, entre el planeta de la guerra, el planeta de la acción, el planeta que representa a los soldados, a las armas, a las guerras, a los deportes, con el planeta que representa justamente el poder, y muchas veces el poder oculto, porque recordemos que en la mitología Plutón está debajo de la Tierra, no es visible. Bueno, ustedes habrán notado, me imagino que habrán notado, y si no lo hicieron les pido que lo miren, es muy importante como astrólogos que miremos el cielo, que apenas se pone el sol en el oeste, nosotros empezamos a ver a Marte muy brillante justamente en el este. ¿Por qué sucede esto? Marte todavía no alcanzó la oposición con el Sol, faltan aún unas semanas para que esto suceda, pero lo que pasa cuando Marte se acerca a la oposición del Sol es que se acerca a la Tierra. Aquí lo podemos ver en esta imagen. Marte, a medida que se opone al Sol, es cuando más cerca va a estar de la Tierra. Y esto es interesante porque desde el punto de vista astronómico, aquí un datito de color, Marte es el planeta que es más errático en el cielo, tiene un movimiento sumamente errático y es gracias a ese movimiento errático de Marte que Kepler pudo determinar que las órbitas de los planetas no eran esferas, no eran círculos alrededor de la Tierra como se creía, bueno, estamos hablando desde un punto de vista geocéntrico, por supuesto, sino que eran elipses, elipses alrededor del Sol y no círculos alrededor del Sol. Así que esto es algo importante para ver, pero más impactante es ver ese Marte brillante cerca de la Tierra, muy colorado, justamente en el este apenas se pone el Sol. Acá podemos ver que además Marte está en lo que se dice fuera de los límites. Esto quiere decir que Marte tiene una declinación mayor a la del Sol. Vamos a ver esto voy a dejar de compartir, le voy a pedir un poquito de paciencia porque ahora les voy a compartir Stellarium. Stellarium es una herramienta que a mi entender es una herramienta gratuita que ustedes pueden tener en su computadora, pero a mi entender es una herramienta que todo astrólogo debería poder observar. Fíjense, esto es para el 2 de enero, ¿sí? Entonces, acá tenemos el Sol, esta es una latitud del hemisferio norte. Fíjense cómo el Sol se va a poner en el oeste. ¿Lo ven? Aquí el Sol se está por poner en el oeste. Esto quiere decir que como Marte está prácticamente en oposición al Sol, apenas el Sol se ponga en el oeste, Marte va a empezar a ser visible en el este. Veamos si esto es así. Ya que pasan las horas, fíjense, Marte, muy colorado, fíjense, muy cerca de la Tierra, empieza a aparecer en el sol, en el cielo del este. Es una maravilla contemplar esto. Les pido encarecidamente que intenten hacerlo porque realmente les va a dar una idea muy distinta a la hora de hacer cartas natales, haber podido ubicar a Marte. Un Marte en oposición al Sol se dice, en la tradición se decía que es un Marte más caliente aún, es un Marte que puede producir más daño. ¿Por qué? Porque las oposiciones al Sol representan la mitad del ciclo de Marte y la mitad del ciclo se asocia a el verano, donde hace más calor. Marte ya es caluroso, ya es caliente, ya es dañino justamente por su exceso de calor. Al estar en oposición al Sol o cerca de la oposición al Sol es cuando más calor o más daño o más irritación puede producir, más quema, digamos, ¿no? Así que esto lo van a poder ver, pero además lo que yo puse aquí en Stellarium, que también me parece interesante, es un modo de medir los planetas que es a través de la grilla ecuatorial. Nosotros tenemos distintos sistemas para medir los objetos en el cielo. Uno de ellos es utilizando el ecuador celeste, que sería el ecuador de la Tierra proyectado en el espacio. Entonces aquí nosotros vemos la eclíptica, que es el pasaje del Sol. Vemos que los planetas, vamos a ir al día, nuevamente al día para que vean el Sol.
Fíjense, el Sol está sobre la eclíptica. La eclíptica justamente es el pasaje del Sol alrededor de la Tierra desde nuestra perspectiva, y los demás planetas están muy cerquita de la eclíptica, a veces por debajo, como en el caso aquí la Luna, a veces sobre la eclíptica, como Venus. Saturno, fíjense, está por debajo de la eclíptica, Júpiter está por debajo de la eclíptica, pero siempre están muy, muy cerquita de la eclíptica. Puede pasar que haya un planeta que está muy lejos de la eclíptica, con una declinación. Estas rayas azules son una especie, como si le dijéramos, de latitud, pero del sistema ecuatorial, se llama declinación. Fíjense lo lejos que está de la eclíptica. Este es un planeta que está fuera de los límites, a una declinación muy alta, no por su lejanía de la eclíptica. La lejanía de la eclíptica lo que nos está diciendo es que tiene una gran latitud al norte de la eclíptica, pero porque además está con una enorme declinación. Desde el cero, desde la declinación cero, que esa es la que marca el ecuador celeste, nosotros vemos que Marte está muy lejos de esa declinación. Una declinación que es mayor a la que pueda alcanzar el Sol cuando empieza el solsticio de invierno o de verano, que es cuando el Sol está en su máxima declinación. Entonces, este Marte es bastante particular. Está en oposición al Sol, prácticamente en oposición al Sol. En este momento está en oposición partil a Plutón, pero falta muy poco para que esté en oposición al Sol. Esto quiere decir que se está acercando a la mitad de su ciclo. Esto quiere decir que daña más, porque tiene más calor. Marte ya es dañino por el calor y aquí más calor. Tiene una alta latitud, está al norte de la eclíptica, pero además tiene una altísima declinación. Tan alta es su declinación, está a más de 23,5 grados del ecuador celeste. Tan alta su declinación que se considera que está fuera de los límites. Vamos, antes de hablar de la carta de la oposición del Sol, perdón, de Plutón a Marte, vamos a hablar de lo que significan todos estos conceptos que estamos diciendo aquí. Y luego volveremos a ver la carta. Entonces vimos que está en una declinación mayor a 23,5, por lo tanto está fuera de los límites. Esto quiere decir que su distancia del ecuador celeste es muy, muy alta. ¿Ok? Y vimos también que está, bueno, todas esas cosas, que tiene una alta latitud. Acá lo vemos, fíjense, está en una latitud de 3,59, altísima latitud. Comparen los demás planetas. Y acá, 3,50. Fíjense los demás planetas que tienen una latitud norte o sur de 2, bueno, 0 es el Sol siempre, de 0,47, de -1. En cambio, Marte está con una alta latitud norte, por encima de la eclíptica. ¿Qué podrán querer decir todas estas cosas a nivel simbólico? Bueno, en primer lugar, cuando un planeta está fuera de los límites, escapa del control del Sol. En el caso de Marte, actúa de modo errático y es muy difícil de controlar, ¿no? Como si fuera un salto al vacío, que escapa. ¿Qué representa el Sol? El Sol representa la conciencia. El Sol es el factor ordenador. Alrededor del Sol se ordenan los planetas en nuestro sistema solar. Cuando un planeta está fuera de los límites, es como que se le soltara la cadena. El Sol no tiene la capacidad de controlarlo. Ese planeta actúa un poquito como quiere. Aquí podemos ver qué significa que un planeta tenga alta declinación. En los equinoccios, el Sol tiene declinación cero, pero en los solsticios, el Sol tiene máxima declinación. Puede ser al norte o al sur, dependiendo si es el solsticio de invierno o de verano. Cuando un planeta alcanza una declinación mayor a la del Sol, mayor a 23,5, ese es un planeta fuera de los límites. Muy bien, bueno. Otra de las cosas que les quería comentar es que Marte está en lo que se llama un grado fatídico. ¿Qué es un grado fatídico? Este es un término que acuñó la astróloga norteamericana Ivy Jacobson. Lo que ella comenta es que cuando un planeta está en el grado nodal, no importa si hace o no un aspecto a los nodos, no importa si está en sextil o si está o no está en aspecto, pero lo que sí dice es que cuando un planeta está en el mismo grado que el Sol, este se considera un grado fatídico. Como en este momento
en el mismo grado que los nodos, disculpen. Como en este momento el eje nodal está en el grado 1, cuando nosotros vemos planetas en el grado 1, en este caso Marte y Plutón, al día siguiente ya esto empieza a suceder también con Venus, o a los 2 días, porque Venus está muy lenta en movimiento en realidad, pero cuando los planetas están en grados fatídicos, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar que haya un componente fatídico que escapa del control del individuo, ¿sí? Bueno, entonces acá ya tenemos un montón de testimonios que nos dicen que esta oposición de Marte-Plutón, que siempre es difícil la oposición de Marte con Plutón. Marte es un planeta muy complicado, Plutón es un planeta que todo lo lleva a sus máximos extremos, pero además esta oposición de Marte-Plutón es diferente, es especial por toda la otra cantidad de factores adicionales que la vuelven más impactante, ¿no es cierto? El hecho de que esté en el grado nodal, ambos planetas en el grado nodal, el hecho de que Marte esté fuera de los límites, el hecho de que Marte esté acercándose a su máxima cercanía a la Tierra, o sea, está muy cerca de la Tierra. Cuando un planeta está en su máxima cercanía de la Tierra, se dice que sus efectos sobre la Tierra son más potentes, ¿ok? Así que bueno, hay un montón de factores. Antes de analizar esta carta, me gustaría ir a otro factor más, y es el hecho de que este Marte es peregrino. ¿Qué quiere decir que un planeta es peregrino? Fíjense, los antiguos buscaban cada grado del zodíaco, le daban la regencia, además del planeta que rige el signo, le daban determinadas regencias a partes de ese signo. Entonces ahí nosotros tenemos lo que se llaman otro tipo de dignidades como la exaltación, la triplicidad, los términos, los decanatos o fases, etc. Marte, en el grado 1 de Acuario, fíjense que en el grado 1 de Acuario, Marte no tiene dignidad alguna. Esto es lo que se llama un planeta peregrino. Cuando un planeta es peregrino, se dice que es un planeta errático, un planeta que no tiene un verdadero compromiso con el lugar donde está. Imaginémonos que el signo es un país. Un planeta peregrino está de paso, no tiene un verdadero compromiso con el país en el que está. No paga impuestos, no es dueño de propiedades, por lo tanto, se comporta de una manera o errática o quizás a veces irresponsable. ¿Sí? Entonces, esto es algo a tener en cuenta. Se dice que un planeta peregrino es un planeta sumamente oportunista, pero que oportunista porque va a tomar lo mejor, pero no va a devolver. Por ejemplo, vamos a ponerlo en un ejemplo. Quizás yo en mi ciudad yo aprovecho los beneficios que me da el municipio, pero luego yo devuelvo al municipio a través de mis impuestos. Si ¿no es cierto? Un planeta peregrino puede aprovechar algo que está otorgando el municipio, pero luego no da nada a cambio. Es oportunista, no tiene un compromiso. Y esto hace que esta esta oposición de Marte con Plutón, que como ya vimos tiene un montón de factores que la hace especialmente significativa, sea aún un poquito más preocupante, porque el planeta, ya Marte es un planeta que se considera maléfico, pero un planeta maléfico sin dignidad esencial es un planeta maléfico que no tiene nada que perder. Entonces puede actuar un poquito peor de lo que esperábamos. Bueno, lamento si los preocupe, mucha gente me critica porque dice que soy pesimista, pero en realidad me parece que es importante decodificar los símbolos por lo que son y ser optimista cuando el cielo nos muestra ese optimismo. Entonces veamos la carta y veamos si hay optimismo en el cielo. Ya vimos todas las cosas que podemos esperar de esa oposición de Marte con Plutón. Bueno, Marte, como decíamos, soldados, guerras, explosiones, todo lo que tenga que ver con armamentos. Plutón lleva todo a los extremos, es el planeta del poder, pero ¿hay partes positivas en este cielo? La verdad que sí. Una de ellas es que Venus acaba de ingresar en su signo de exaltación. Entonces aquí podría haber algún factor relacionado con la diplomacia o relacionado con lo femenino que gane poder, que tenga influencia, que pueda aportar algo positivo. La luna está eh,
Bueno, una cosa importante de esta luna es que está fuera de aspectos difíciles con los planetas malos como Saturno o o como Marte, aunque sí está, es verdad que está en una cuadratura con Urano, pero ya se está separando de esa cuadratura con Urano y está yendo hacia una conjunción con Venus. La luna yendo hacia Venus es algo nuevamente positivo, porque Venus es un planeta que quiere que haya paz, que quiere conciliar, que quiere encontrar puntos de encuentro, que quiere que la diplomacia funcione, que quiere distender el ambiente a través del arte, a través de la música, a través de los buenos modos, a través de las celebraciones, con lo cual que la luna esté yendo a Venus es muy positivo. Si nosotros tuviéramos planetas en esta carta que están siendo tocados, por ejemplo, por Marte, por Plutón, porque tenemos planetas en el grado 0, 1, 2 de Acuario, de Escorpio, de Leo, de Tauro, es bueno aprovechar esta energía de Venus para distender. Entonces, si nosotros ya sentimos la enorme tensión que nos está trayendo esta oposición de Marte con Plutón, ¿por qué no aprovechar para relajar, disfrutar, ir a algún lugar donde nos hagan masajes, un spa? Estoy pensando en lugares de aguas, ¿no? Porque Marte entra en Piscis, alguna vacación, algún festejo, todo lo que nos componga y nos haga felices, ¿sí? Si fuera alcohol, si fuera alcohol, como Marte está exaltado y los planetas exaltados a veces sienten que pueden más de lo que realmente pueden, atención con los excesos en el alcohol. Bien, me parece que otra cosa a tener en cuenta en esta oposición de Marte con Plutón es que Mercurio está separándose de Júpiter y de Saturno y yendo hacia la cuadratura con Neptuno. ¿Por qué es importante esto? En astrología tradicional esto se llama trasladar la luz. Quiere decir que Mercurio, el planeta que tiene que ver con la comunicación, el planeta que tiene que ver con los estudiantes, con los traslados, con los medios de comunicación, con todo lo que sean más que los traslados, podría ser, por ejemplo, los sistemas de transporte, ¿sí? Ese Mercurio ya estuvo con Júpiter, ya estuvo con Saturno, todavía tiene el mensaje que Júpiter y Saturno le dieron, ¿sí? Y lo está llevando hacia Neptuno. Eso es lo que se llama en astrología tradicional trasladar la luz. Está llevando el mensaje de Júpiter. Júpiter tiene que ver con jueces, con leyes, con tratados internacionales, ¿sí? Con la justicia, por supuesto, con los altos estudios, con las universidades, las cuestiones religiosas. Fue una oposición entre Mercurio y Júpiter. Esto siempre es tenso, pero fue una oposición con recepción mutua, porque Mercurio está en el signo de Júpiter y Júpiter en el signo de Mercurio, con lo cual, a pesar de las tensiones, hubo ganas de llegar a acuerdos. Pensemos en periodistas, pensemos en cuestiones legales, en cuestiones religiosas. Con Saturno la situación fue un poco más tensa porque Saturno lo que le pidió a Mercurio, lo que le pidió a los estudiantes, lo que les pidió a los sistemas de transporte fue realismo, responsabilidad, cuidado, límites, ¿ok? Pero ahora venimos con esa información y la llevamos a Neptuno. ¿Qué es Neptuno? Neptuno podría perfectamente ser todo lo que tenga que ver con con lo visual. Acá, como estamos hablando de Mercurio, y de Neptuno, vamos a hablar de lo audiovisual y también que tenga que ver con un mensaje sonoro o con algo escrito, ¿no es cierto? Pero comunicar a través de imágenes, comunicar a través de videos, comunicar a través de películas. Es un buen momento para mirar, por ejemplo, películas donde haya un mensaje inspirador. Eso es lo que Júpiter quiere. Júpiter quiere inspirar a la humanidad. Un mensaje inspirador que se comunica a través de películas, a través de lo visual, pero de lo visual que tenga que ver con la fantasía, que tenga que ver eh, con las fotos, con los videos. Así que es un buen momento para aprovechar esto. ¿Ok? Bueno, ya he hablado un montón, simplemente quisiera terminar con algo que también me pareció interesante, y es que ustedes podrán ver que tenemos como un amontonamiento de planetas de este lado de la carta, fíjense,
tenimiento de planetas de este lado de la carta y de golpe tenemos a Marte aquí, ¿sí? Como si esto fuera una taza y esto fuera un poco la manija de la taza. Sé que estoy siendo generosa al ver este esquema que justamente Mark Edmund Jones llama taza, porque lo ideal sería que Marte estuviera un poquito más alejado aún, pero no deja de ser, siendo un poco generosos o siendo un poco laxos en nuestras definiciones, no deja de ser esta una configuración de taza. Vamos a ver de qué se trata esto. Mark Edmund Jones, el astrólogo norteamericano del siglo pasado, habla de los modelos planetarios. Y entre los modelos planetarios, es Mark Edmund Jones de los Estados Unidos, murió en 1980, de los modelos planetarios, él menciona uno que se llama, como decíamos recién, TASA. ¿Qué son los modelos planetarios? Él toma la carta natal como un toda, la analiza en su conjunto, pero según la distribución de los planetas, él describe el tipo psicológico de la persona. Nosotros tenemos disponible un curso pregrabado sobre este tema para aquellos que estén interesados en investigarlo con más, bueno, más detalle. Entonces, según Edmund Jones, el modelo planetario que corresponde refiere a la dinámica de la personalidad, sus tendencias y limitaciones. Él no tiene en cuenta ni a los nodos ni a las partes en este análisis, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros podemos pensar, como les dije recién, siendo un poquito generoso, porque fíjense, aquí nosotros vemos que no hay una oposición y en la carta que nosotros vimos de la oposición de Marte a Plutón, ya hay una oposición entre Mercurio y Júpiter, pero bueno, vamos a tomarlo de todas maneras. Pero lo que sí podemos ver es que hay un planeta que está de un lado y todos los demás planetas amontonados del otro. Este es el esquema que estamos buscando. Y el balde, las personalidades balde, pero también a nivel mundano, ¿qué podemos esperar cuando se forma en el cielo una configuración del tipo balde? Es que todos los planetas están emplazados en un lado de la carta, menos uno que está en el extremo opuesto y actúa como un mango del balde, o, ¿sí? O mango de la taza. Ese planeta solitario funciona como una manija, ¿sí? Y compensa el desequilibrio de la taza. Pero ese planeta toma muchísima importancia porque muestra una temática dominante que puede llegar a ser extremista. Entonces, claro, en este caso nosotros tenemos que la asa o el mango o la manija del balde es Marte. Marte ya es un planeta que tiende a ser problemático, pero además, como ya vimos, este Marte está fuera de los límites, ¿sí? Este Marte está acercándose a la oposición al Sol. Este Marte está, bueno, con un montón de peregrino, con un montón de ya de problemas como habíamos visto. ¿Ok? Fíjense personalidades que tienen esta configuración en su carta natal y díganme si no son personas que pueden ser extremistas en la expresión de los planetas que forman que son la manija del balde. En este caso, por ejemplo, tenemos en el caso de Obama, Saturno y Júpiter. Nunca tan bien expresado, ¿no es cierto? En el caso de Einstein, este hombre loco con teorías raras, fíjense, Urano es el planeta que está en el extremo o es el planeta que es la manija de la configuración del balde. Bastante impresionante. Aquí Plutón-Urano para el creador de, ay, no me acuerdo ahora, de Amazon. Otra cosa impresionante también de ver. Bien, bueno. Entonces, en este caso tenemos a Marte como planeta asa. Quiere decir que lo que va a estar enfatizado en estos días es la acción, la competencia, los deseos, los deportes, todo lo que tenga que ver nuevamente con explosiones, soldados, ataques, etcétera. Marte fuera de los límites podría tener que ver con estas caídas de aviones que hemos estado viendo permanentemente en los últimos días. Vamos a analizarlo. Podría ser que Marte fuera de los límites, y muchos astrólogos dicen que es Marte fuera de los límites el que está produciendo esta caída de aviones inesperada. Sin embargo, que, em, recordemos que hay otro factor bastante importante y es que el Sol está en cuadratura a los nodos. Y ustedes habrán visto quizás
videos, los últimos videos míos donde yo menciono la investigación del astrólogo norteamericano Payne, donde él habla que él hacía estadística y llegó a la conclusión de que cuando el Sol está en cuadratura a los nodos y da un orbe de hasta unos 15 días después de que esto suceda, o sea que todavía en la oposición de Marte-Plutón esto sigue estando vigente, suelen ocurrir eventos así catastróficos o inesperados, tanto naturales como producidos por el hombre, con mayor frecuencia. Entonces, bueno, acá esto es interesante de ver qué va a suceder el 3 de enero, ¿no? El 2, 3, 4 de enero, porque no solamente tenemos a Marte-Plutón en oposición en el grado nodal, fuera de los límites, etcétera, etcétera, sino que el Sol sigue estando en cuadratura a los nodos. Veremos, veremos. Ojalá que no sea nada grave, pero sí es interesante ver esta correspondencia entre el cielo y la tierra. No se trata de ser pesimista u optimista, se trata de observar, de ver qué configuraciones del cielo acompañan lo que está sucediendo en la tierra. ¿Y por qué a mí me parece importante esto? ¿Y por qué también me parece importante que uno pueda decir, ese es Marte en el este al anochecer, o Marte está más brillante porque se está acercando la oposición al Sol y por lo tanto está cerca de la Tierra, o Marte está en el grado nodal? ¿Por qué es importante? Porque la astrología se aprende a través de la observación. Por lo menos yo así aprendí astrología. No se aprende repitiendo lo que uno leyó en un párrafo que quizás no está bien explicado o está explicado por la mitad. Se aprende observando. Entonces, al observar el cielo nos está diciendo en este momento, atención, es un momento de mucha inestabilidad. Es un momento donde Marte se nos escapa de nuestro control. Entonces, ya sea que esto se manifiesta a través de accidentes, por ejemplo, los accidentes aéreos que ya hemos estado viendo, o un terremoto, o algún fenómeno natural, o en nuestra vida. Saber esto es una buena herramienta para decir, bueno, ya que sabemos que las emociones o lo marciano está muy exacerbado, tomémonos una vacación, tomémonos un descanso, aprovechemos ese Venus en Piscis. Démonos un espacio de relax, de silencio, de, de frío, porque justamente Marte es caluroso. Marte está acercándose a su fase del ciclo más calurosa. Marte está en un signo de fuego. Venus, que es el planeta que mejor ubicado está en esta carta, está en un signo de agua. Qué frío. Venus ya es un planeta frío. Pongamos paños fríos a las situaciones que dependen de nosotros. Y las que no dependen de nosotros, observémoslas para aprender, porque de eso se trata la astrología, de ver cómo lo que sucede en el cielo está manifestándose en la tierra. ¿Te gustaría tener más claro qué es lo que está sucediendo en el cielo? Te invito a que descargues de manera totalmente gratuita el calendario del 2025, donde vas a poder ver todos los ingresos, aspectos, las lunaciones del 2025. Es totalmente gratuito. Simplemente ingresa a nuestra página web mariablaquier.com y allí podrás descargar el calendario y también el fondo de pantalla para tu computadora, tu ordenador o tu teléfono, según tu signo, ya sea solar, ascendente o de la luna. Bueno, espero que tengas un buen inicio del 2025. Es un inicio que, como ya vimos, el cielo nos está anunciando que va a ser muy movido. A cuidarse, a preservarse y sobre todo a componer, a darle más cabida a las acciones componedoras que a las acciones que irriten o que exacerben a ese Marte que ya bastante enloquecido está. Gracias por todos sus comentarios.